Kyrios, término de origen griego que significa Señor, título honorífico atribuido a Jesucristo para proclamar su gloria y su soberanía sobre la historia humana y sobre todo el cosmos. Desde ahora comienza el programa televisivo Kyrios, voz e imagen de la diócesis de San Francisco de Macorís. Kyrios, Señor. Con Cristo en el corazón, evangelicemos la nación. Sean todos bienvenidos a el programa Kyrios, el programa de la diócesis de San Francisco de Macorís. Como siempre, nos sentimos muy alegres, contentos de que este programa logre llegar a los hogares, que toque la puerta de cada hogar, el corazón de cada persona que se sienta a disfrutar de este programa. Les invitamos a todos que dejen de hacer lo que estén haciendo, que llamen al niño que está jugando en el teléfono y le digan, no, deja de jugar, ahora vamos a prestar atención a Kyrios. Llamen al adolescente que está en la habitación, no saben haciendo qué, o incluso el vecino que acaba de pasar por el frente de su casa. Se sienten y escuchen la palabra que Dios quiere llegar a cada uno de ustedes. O sea, el que estén escuchando este programa Kyrios no es casualidad, es porque Dios así lo quiso. Así que vamos a escuchar ese mensaje que Él a diario nos está intentando llegar a cada uno de nosotros. Porque el Kyrios lucha por esa causa que es la misma causa que Dios quiere que cada uno de nosotros empecemos a luchar, a llevar a las demás personas. Recordarles que pueden visualizarnos, seguirnos en nuestras redes sociales, darle like a los programas, compartirlos con los demás en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Kyrios Católico TV. Por lo general suelo decir que tenemos un programa muy especial y en esta ocasión no es la excepción, porque Kyrios todos los fines de semana se enfoca en que este programa sea sumamente especial para esa persona que está necesitando escuchar esta palabra, o para esa persona que lo va a escuchar y lo va a comentar con su compañero, que va a intentar hacer un cambio y va a escuchar ese mensaje que Dios quiere dar a cada uno de nosotros para ponerlo en práctica. En el programa de hoy vamos a seguir conociendo, profundizando un poco más de la fe, fortalecer nuestra fe, que es a lo que Dios nos está llamando en estas 2 últimas semanas conforme los evangelios. Y también vamos a seguir celebrando lo que es el mes del Rosario. En este mes de octubre vamos a rezar el Rosario en familia y vamos a conocer un poco más de por qué la Iglesia Católica celebra en octubre el mes del Rosario. Vamos a pasar de inmediato con la lectura del Santo Evangelio. En esta ocasión, sacado del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. La verdad que es un evangelio que nos deja con muchas dudas, interrogantes, y que al final vamos a conocer específicamente a qué nos llama Dios.
Pero antes vamos a pasar con la reflexión de este Santo Evangelio a cargo de nuestro querido obispo Ramón Alfredo de la Cruz Valdera. Adelante. Queridos hermanos y hermanas de nuestra diócesis de San Francisco de Macorís, que nos ven a través de Telenor, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y nos siguen por las redes sociales. En este 28º domingo del tiempo ordinario, leemos el Evangelio de los 10 leprosos, de Lucas 17, del 11 al 19. Vamos a reflexionar sobre qué mensaje nos trae este Evangelio de hoy. Lo primero es que Jesús va caminando hacia Jerusalén y tenía que pasar por Samaria también. Esto indica que ya Jesús está en su tiempo de camino hacia la Pascua, porque los evangelios, de manera especial el Evangelio de Lucas, nos presenta a ese Jesús caminando hacia la Pascua, y presentar esta escena de que él va camino a Jerusalén indica ya él va a ser glorificado. Por el camino se le aparecen 10 hombres, que no eran cualquiera 10 hombres, eran 10 leprosos. Y de lejos le dicen: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. ¿Por qué dice de lejos? Todos sabemos que en el tiempo de Jesús los leprosos no se podían acercar a las personas sanas. En otra palabra, los leprosos pertenecían a la clase marginada, a los que se le alejaba del templo, porque podían contaminar a otros. Esta es la situación. Pensemos en estos leprosos, donde no podían tener una vida social digna, vivían apartados. Por esta razón es que ellos de lejos le gritan a Jesús: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. ¿Qué nos cuenta el Evangelio de San Lucas? Que Jesús, al verlo, le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Pero ¿y por qué razón Jesús no le dijo ahí mismo, quedan curados? Sino, vayan a presentarse a los sacerdotes. Es importante también saber que ir a donde los sacerdotes era propiamente ya para que lo declararan puro. Después de haber pasado los que sobrevivían esa gran epidemia, esa enfermedad de la lepra, iban al sacerdote y el sacerdote lo declaraba ya puro. Ya Jesús sabía que iban a ser curados. Por eso lo envía al sacerdote. No le dice ya que eran curados, lo envía. Pero sucede por el camino el gran milagro. Van caminando y los 10 quedan curados. Jesús los pone en camino. En cualquier situación, hermanos y hermanas, de nuestra vida, que estemos en situaciones de pecado, en situaciones de enfermedades, en situaciones de marginalidad, de rechazo, Jesús nos invita a ponernos en camino. Solamente ese ponernos en camino y nuestra fe confiada en Él puede curarnos de todas esas ataduras de la vida. Sucede, como decimos, quedan curados. ¿Y cuál es el otro milagro o el otro acontecimiento? Uno solo regresa, hermanos y hermanas, uno solo. Regresa donde Jesús a darle gracias. Jesús curó a los 10. ¿Por qué los 10 no quedaron curados? El mismo Jesús se hace la pregunta: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero. Esa es la pregunta. Si quedaron sanos los 10, ¿por qué no volvieron? Volvió solamente uno, que estaba marginado doblemente, por ser leproso y por ser extranjero. ¿Y qué le dice Jesús? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Este que volvió agradecido fue salvado. Él fue curado del cuerpo y del alma. Quizá los otros 9 fueron curados solamente del cuerpo, pero no de su alma. ¿Por qué? Porque le faltó el agradecimiento. Y ahí viene el otro gran mensaje de esta palabra de Dios en este día.
Un corazón agradecido sana, un corazón agradecido salva. La fe unida al agradecimiento se convierte en signo, en acción al mismo tiempo, signo y acción para la salvación. Debemos de ser agradecidos. Nosotros a veces acudimos a Dios cuando estamos apurados, como estos 10 leprosos, le decimos, Señor, sálvame, mira, voy a hacer muchos sacrificios para que tú me cures de tal o aquella enfermedad. Y cuando quedamos curados, cuando se nos ha resuelto el problema, como que nos olvidamos de decir, gracias, Señor, porque tú me has dado lo que yo te he pedido. Es la gran enseñanza al final de este Evangelio de Lucas en su capítulo 17, de este versículo 19, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Al mismo tiempo, vete porque tú has sido agradecido, tú has sido salvado. Hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy ya, como vemos, nos deja mucho mensaje. Pero quiero resaltar dos. Acudir al Señor, no importa tu condición, tu situación de marginalidad, tu situación de pecado. Siempre es bueno llegar a Jesús, postrarnos a los pies de Jesús y decirle, Señor, sálvame, Señor, cúrame, Señor, ayúdame, Señor, ten compasión de mí. Y segundo, volver a Dios siempre con un corazón agradecido, darle gracias a Él por todos los bienes que recibimos cada día. Que el Señor Dios, que curó a través de Jesús los 10 leprosos, les bendiga y les proteja, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos quedamos con la pregunta, ¿estamos siendo parte de esos 9 que recibieron esa bendición, el milagro y no fueron a dar las gracias? ¿O somos ese que luego de recibir el milagro se devolvió en el camino y agradeció a Dios, a Jesús? ¿Estamos siendo esa persona en específica o no estamos siendo agradecidos? Les invito a pensar un momento. Dios nos entrega en el transcurso de nuestros días muchísimas bendiciones, muchísimos milagros, que podemos decir que son pequeños, pero en realidad son grandísimos, desde un atardecer, el amanecer, desde disfrutar un momento sentados, literalmente haciendo nada en nuestros hogares, desde el poder pasar un momento con nuestra familia, incluso cuando se va la luz en la noche, o esos momentos tan pequeños que menospreciamos, como el poder saludar a una persona que teníamos años sin poder encontrar. Y a pesar de recibir todas y cada una de estas bendiciones que Dios nos entrega, no estamos dando las gracias, no estamos siendo agradecidos. ¿En qué momento de nuestro día nosotros nos sentamos a darle las gracias a Dios por esa bendición que nos ha entregado? El leproso, cuando dio las gracias, luego de haber sido curado, fue salvado, que es totalmente diferente. Vamos a darle las gracias a Dios. Él nos llama a tener un corazón agradecido, a arrodillarnos ante Él y no solamente pedir y agradecer cuando nos entrega eso que parecía muy difícil que consiguiéramos, sino dar las gracias por eso pequeño, como digo, ese pequeño momento con nuestra familia, este atardecer que logramos disfrutar, este momento de lluvia, esta tarde en la cual me senté a simplemente disfrutar de las maravillas que Dios nos entrega. Vamos a hacer una revisión de nuestro interior, si tenemos un corazón agradecido, si estamos siendo uno de los 9 o si estamos siendo ese que se devolvió a agradecer a Dios. Vamos a tratar de cambiar para de esta manera ser ejemplos para aquel que nos está observando, para los más pequeños en el hogar, incluso para los más grandes o para ese vecino o amigo que está a mi lado. Vamos a pasar a un video musical y retornamos con más de su programa Kyrios. Adelante. Senda de la fe, quiero recorrer
con certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré. Dame fe, por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No, no me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Continuamos con más de el programa Kyrios, el programa de la Diócesis de San Francisco de Macorís. En este mes de octubre celebramos el mes del Rosario. Pero ¿por qué octubre? ¿Es un mes elegido al azar de todo el calendario litúrgico? No, no lo es. Vamos a conocer por qué celebramos en octubre el mes del Rosario vía el siguiente video. Adelante, señor Máster. Octubre, el mes del Santo Rosario, el arma de paz que transforma el corazón. Octubre es el mes del Santo Rosario y no por casualidad. Fue la Virgen misma quien pidió que rezáramos esta oración como escudo frente al mal y camino de paz. Hoy quiero contarte por qué el rosario no es una simple repetición, sino una de las formas más poderosas de entrar en el corazón de Dios. El 7 de octubre celebramos a Nuestra Señora del Rosario. Esta fiesta nació tras un milagro, la victoria cristiana en la batalla de Lepanto en 1571. Mientras los soldados luchaban, toda Europa rezaba el rosario y contra todo pronóstico vencieron. Por eso, desde entonces, octubre quedó consagrado al rosario, un recordatorio de que la oración cambia la historia cuando se reza con fe. El rosario no es repetir palabras, es meditar los misterios de la vida de Cristo con los ojos de la Virgen María. Cada Ave María es como una respiración del alma, cada misterio un paso en el camino de Jesús. El rosario une 3 movimientos del corazón. Contemplamos a Cristo con María, pedimos su intercesión como Madre y dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestro interior. Cuando rezas el Santo Rosario, no hablas al vacío, estás dejando que el Evangelio toque tu corazón. El Santo Rosario es arma y medicina, da paz al alma inquieta, fortalece la fe en los momentos de oscuridad, protege a las familias de la división y atrae gracias concretas, conversión, consuelo, esperanza. San Luis María Griñón de Montfort lo decía claro: el rosario bien rezado es un martillo que destruye al demonio y construye el reino de Dios en el corazón. Este mes, elige rezar el rosario con amor. No importa si no puedes rezarlo completo, una decena rezada con el corazón vale más que 100 distraídas. Ofrece cada misterio por alguien que sufre,
por la paz o por tu familia. Y si puedes, rézalo con tus hijos. El rosario familiar tiene una fuerza especial ante Dios. La Virgen prometió grandes gracias a quienes recen el Santo Rosario con devoción. En este mes de octubre, deja que cada Ave María sea una flor ofrecida al cielo, porque el rosario no solo cambia las circunstancias, cambia el corazón. En este mes de octubre vamos a plantearnos una meta personal de cada quien. No es algo que solamente debemos hacer en octubre, pero ya que la Iglesia Católica lo está celebrando, vamos a celebrarlo en grande. Vamos a decidir, vamos a elegir unos días en los cuales vamos a rezar el rosario. Podemos hacerlo en conjunto. No debo de esperar a que sea el día en el cual lo van a celebrar en mi comunidad. En conjunto, no necesariamente. Vamos a participar de ese día, pero también vamos a hacerlo independientemente en nuestros hogares. Vamos a dedicar un tiempo con toda la intención de nuestro corazón. Vamos a llamar al niño que está en la casa sentado a que lo haga con nosotros. Vamos a tratar de hacerlo en familia, pero si en familia no se logra, pues vamos a empezar de manera individual, porque de esta manera se lograría llamar a que los demás quieran hacerlo, a que los demás se interesen en entender en qué consiste rezar el Santo Rosario. La familia, siempre repetimos, la familia que reza unida, permanece unida. Vamos a también no solamente orar todas las noches, sino también a plantear un día durante la semana en la cual nos vamos a dedicar a rezar el rosario. Y no tiene que ser completo, puede ser una sola casa. En el momento, luego, en cualquier 5 minutos que tengamos durante el día, mientras estemos en el receso, en el trabajo, al llegar a la noche en nuestros hogares, lo importante es que esté la intención. En este mes del Rosario vamos a aprender un poco más de él. Es normal que no logremos apreciar en qué consiste el rosario. Es normal que incluso cometemos errores al rezarlo, pero lo importante está en que nos dispongamos en investigar más sobre él, en buscar en internet, en preguntarle a la catequista de mi comunidad cómo es que debo de rezar el rosario. Vamos a pasar con el siguiente video musical y retornamos con más de su programa Kyrios. Adelante. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí
debemos de recordar que el ser párroco, debemos de recordar que el ser cristiano no es solamente asistir una vez a la semana a la iglesia. No sois cristiano solamente por asistir a la iglesia, participar de la Eucaristía, comulgar, no. El ser cristiano es algo más profundo. Tampoco soy cristiano simplemente por decir que creo en Dios, que tengo fe, por participar de las actividades de la iglesia. El ser cristiano, un verdadero cristiano, hace mucho más que esto. Y en principio, aunque puede parecer complicado, en realidad es sencillo. Cuando empiezas a trabajar, cuando te empiezas a esforzar, cuando dejas de verlo como una carga, el cumplir con los requisitos para ser un verdadero cristiano, en realidad se vuelve parte de tu día a día. Cuando empiezas a practicarlo, cuando lo haces de corazón, cuando lo haces por amor a Dios, pues deja de pesar en tu interior. Y por esto, en este fin de semana, les he traído una reflexión que nos sigue entonando en una de las características o cualidades que debe de tener un cristiano para ser llamado como tal. Y es que ser cristiano a veces significa aislarse del mundo. Pero ¿cómo así? Nos vamos a encerrar en una burbuja, nos vamos a alejar de nuestro medio ambiente, de lo que nos llama en la universidad, de nuestras tareas, de nuestros compromisos, de nuestros amigos, porque no son cristianos. No significa esto. El aislarse del mundo para ser cristiano significa más bien el no dejarnos llevar por ese sistema que el mundo quiere inculcarnos a la fuerza a nosotros mismos. Significa el no seguir esos valores que los demás dicen que son los correctos. El aislarse del mundo son varios requisitos, pero debemos empezar por entender esto, que no significa alejarme de los demás, de las personas que no creen lo mismo que yo creo, o alejarme de eso que no es lo que Dios llama. En principio, no significa encerrarse en esa burbuja. Significa más bien ser esa luz para eso que está lejos de lo que Dios llama. Significa ser sal en la tierra. Tal y como nos dice Dios, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a salir de esa burbuja. Vamos a aislarnos del mundo, pero vamos al mismo tiempo a tomar esto que nos hace cristiano y a enseñarlos a los demás, a invitarlos a ellos a formar parte de los que yo soy parte. El ser cristiano aislado de ese mundo, ¿cómo se practica? ¿Cómo se vive? Pues lo primero en lo cual podemos trabajar, los jóvenes, también los adultos, es en nuestras redes sociales. Vamos a compartir contenido que enseñen a otros acerca de cómo es ser cristiano, que enseñe a otros acerca de Dios, que hable a otros sobre lo que estamos viviendo, sobre cómo compartimos con los demás en nuestras comunidades. Vamos a también al mismo tiempo a recibir un contenido de los demás que nos siga guiando en lo que Dios nos está llamando a hacer. Vamos a incluso hacer una revisión de lo que nosotros, a quienes seguimos en nuestras redes sociales y de lo que publicamos, si en realidad es lo que Dios nos está llamando, si es lo que nos encamina hacia Él o no, a dejar de seguir, a eliminar todo eso que nos desvía de su mirada y a promover a los demás que no están siguiendo su camino, a que lo hagan. Otra forma en cómo somos cristianos aislados del mundo, de este sistema que nos quieren inculcar, es también vía nuestras amistades. Vamos a llamar a esos amigos a que vayan con nosotros a la iglesia, a que se acerquen a nuestras comunidades. Vamos a decirle a ese compañero que tenemos al lado, que nos habla de otros temas que no tienen nada que ver con Dios, vamos a hablarle acerca de Dios.
el ser cristiano, el alejarnos de este sistema, implica que no solo se quede ese reflejo en la iglesia, sino que más bien se refleje en todos los aspectos de nuestra vida. Como dije, en las redes sociales, en las amistades, pero también en lo que nos entretiene. Vamos a la iglesia, perfecto, y cuando salimos de la iglesia, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? A ese lugar al cual vamos, ¿de qué nos nutrimos? ¿Qué es lo que sirve de nuestro entretenimiento? Vamos a hacer una mirada, una revisión a qué estamos dedicando el resto del tiempo que no dedicamos a Dios. Si lo estamos dedicando a enriquecernos con contenido que no es para nada beneficioso para nosotros, o si lo estamos dedicando a recibir un contenido que nos fortalezca, tanto en la fe, tanto en nuestros valores como cristianos. El aislarse de este mundo también significa mantener un equilibrio entre el mundo, pero no ser del mundo. Es muy interesante. Y para tener este equilibrio entre ser del mundo y al mismo tiempo no serlo, debemos de fortalecer 4 grandes pilares de nuestra vida. El primer pilar es tener una identidad clara, saber quién soy, a dónde quiero ir, qué quiero hacer entender a los demás, qué quiero hacer reflejar a los demás sobre quién soy yo. Significa tener un propósito, entender hacia dónde queremos ir o qué queremos lograr con nuestra vida, qué queremos hacer con esta gran oportunidad que Dios nos ha entregado. ¿Cuál es nuestro propósito? Si nuestro propósito es el poder realizar un cambio en ese amigo o hermano que tenemos al lado. Si nuestro propósito es luchar por la paz mundial, por la causa de Dios, si nuestro propósito es incluso llegar a ser un profesional en maestro, por ejemplo, un doctor que ayude al necesitado, que le enseñe a los niños pequeños, que defienda, por ejemplo, los derechos de aquellos vulnerables. También el ser cristiano, mantener ese equilibrio, se encuentra en nuestra comunidad. Vamos a, aparte de entender quiénes somos, entender nuestro propósito, también vamos a elegir de qué somos parte. Si como jóvenes no estamos formando parte de nada, pues ese sería el primer alarmante. Pues debemos de elegir un lugar en el cual nos podamos desarrollar como cristianos y en el cual logremos hacer ese cambio. Por ejemplo, yo soy parte de JMV y al mismo tiempo cada uno de nosotros estamos llamando a formar parte de una comunidad, de decir, bueno, de las pastorales de mi iglesia, de la diócesis, quiero formar parte de esta, porque en esta creo que puedo ser yo mismo, en ella creo que puedo profundizar como en la persona que quiero llegar a ser, fortalecer mi propósito, seguir orando a Dios y también lograr ese cambio. De todas las distintas pastorales, de todos los distintos grupos, vamos a revisar y vamos a elegir de cuál queremos formar parte. El último pilar para lograr este equilibrio entre ser parte del mundo y al mismo tiempo no serlo, para lograr salir de esa burbuja y ser esa sal en la tierra y luz del mundo, sería la oración. No podemos lograr literalmente nada si no estamos en esa constante comunicación con Dios, en ese constante momento de decirle a Dios lo que me está pasando, de darle las gracias por lo que tengo y pedirle para no solo el beneficio de nosotros o de nuestra familia, sino de todos aquellos, desde los que no lo hacen, desde los que no creen en Él hasta los que sí creen. El ser cristiano significa fortalecer estos pilares, vamos a repetirlos, el de tener una identidad como cristiano, un propósito, el formar parte de una comunidad y el orar a Dios. ¿Por qué vale la pena el ser cristiano? ¿Qué voy a ganar con el estar aislado de este mundo? Vamos a tener muchas ganancias, la verdad. Y en principio no la vamos a entender, pero una vez y empecemos a hacerlo,
sin duda alguna que vamos a sentir una transformación, un cambio en nuestras vidas que será notorio y que nos va a hacer un gran cambio y nos va a ayudar a entender nuestro propio propósito aquí en el mundo. Dios nos dice en el capítulo 5 de Mateo, versículo 13 al 14, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Ser sal en la tierra y ser luz en el mundo significa el aislarnos de este mundo, valga la redundancia. Significa el al mismo tiempo formar parte de él, pero haciéndolo de la forma en como Dios nos llama. Ser cristianos no es solo asistir una vez a la semana a la iglesia o incluso los 7 días de la semana asistir a la iglesia, no. El ser cristiano es algo mucho más profundo que se desarrolla en todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Llamar a todos a realizar una revisión a sí mismo, a su interior, a entender que ese llamado que Dios constantemente nos está haciendo. Debemos de sentarnos y revisar si en realidad estamos siendo cristianos o si solamente estamos cumpliendo con eso de ir a la iglesia, porque así lo dice la Biblia. Si en realidad estamos trabajando en este gran campo que Dios nos ha entregado para hacerlo florecer. Hasta aquí esta reflexión, esperando que cada uno haga esa revisión, ese análisis a sí mismo y logre no solo escucharlo o analizarse, sino ponerlo en práctica. Poner en práctica esto que acabo de mencionar, de fortalecer en estos 4 pilares de nuestra identidad, el propósito, la oración, formar parte de una comunidad, para de esta manera ser un ejemplo para esa otra persona que nos está observando. Al principio no vamos a poder lograr que toda mi comunidad cambie o que todo el mundo cambie. Vamos a necesitar empezar por nuestro cambio personal para que poco a poco los demás se motiven a también realizar el cambio. Y aunque también nos vamos a cansar de llamar al otro para que forme parte de lo que nosotros somos, también van a rechazar ese llamado y es parte de esa causa que Dios nos ha entregado, el trabajar incansablemente, el no rendirnos, el continuar llamando a ese joven que está descarriado, el continuar invitando a ese vecino a asistir con nosotros a la iglesia, a la comunidad, aunque lo haga simplemente para cumplir, pero al final lograremos ver los resultados si lo trabajamos de la mano de Dios y en base a todas y cada una de esas enseñanzas que Él día tras día nos intenta hacer llegar. Vamos a pasar a un video musical y retornamos con más de su programa Kyrios. Adelante. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por de todos, que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más. Fuerza de todos, adelantando el cielo. Hermanas de Belén, benedictinos viste, que son comunión claristas, concepcionistas, carmelitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todas uno como el Padre y tú sois uno. Todos por los ojos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son tu primavera pentecostal, llenos de vida, movidos por el Espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, Solstar, Opus Dei, focolares, vacuna, el camino en feta y tantos más. Que seamos todas uno como el Padre y tú sois uno.
besando heridas en tu pobreza y marginación. Hija sin misión, miras de la caridad, mercenarios, trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más, y tantos más. Somos todos uno como el Padre y tú sois uno. Los morefos de todos, que nos queramos siempre más. Los que te estudian y predican, inconformistas, sin límites, siempre mar adentro. Maristas, salesianos, escolapios, agustinos, franciscanos, legionarios, jesuitas, dominicos y tantos más, y tantos más. Somos todos uno como el Padre y tú sois uno. Los morefos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que sostienen tu familia, día a día, siervos de todos. Sacerdotes diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros. Mismos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos morefos de todos, que nos queramos siempre más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos morefos de todos, que nos queramos siempre más. El ser cristianos es felicidad, es aplaudir, bailar, es vivir como Dios manda, sí, pero Dios no nos manda a ser tristes, nos manda a ser sal en la tierra, luz en el mundo. Vamos a pasar ahora al momento de oración de Kyrios. En sus hogares vamos a desviar todo eso que nos está quitando la atención, apagar el teléfono, silenciarlo si es necesario, hablar si con el vecino que está haciendo ruido o con nuestra madre, que en muchas ocasiones por el ruido de estar lavando en la cocina a veces incomoda. Vamos a invitarle incluso a que se sienta a nuestros lados y vamos a dedicar ese momento de oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, no quiero ser de los 9 que se olvidan de ti. Hazme un joven agradecido que siempre vuelva a ti con el corazón lleno de fe. Te vamos a dar gracias por todas y cada una de esas oportunidades que tú nos entregas. Desde las más pequeñas cosas de nuestro día, como un atardecer, un amanecer, hasta las más grandes como esos pequeños momentos con nuestra familia. Gracias por la oportunidad que nos has entregado de poder vivir en este mundo, la oportunidad que nos das de poder inspirar a otros, de poder formar parte de tu iglesia, la oportunidad que nos has entregado de elegir hacia dónde queremos ir, de querer escuchar tu mensaje y ponerlo en práctica. Por todos y cada uno de esos dones que nos hace único y que podemos poner en práctica para trabajar en tu viña. Gracias por nuestra familia. Gracias, eternamente gracias, por incluso esos pequeños momentos en los cuales podemos dedicar a descansar o pasar un momento en el trabajo, de poder disfrutar de un
cielo bien azul en la mañana o incluso una tarde de lluvia en nuestro país. Gracias por esa oportunidad de formar parte de una comunidad que comparte lo que sentimos, lo que pensamos, de formar parte de esos jóvenes que quieren lograr ser un cambio en el mundo o de esas personas que están trabajando por ser un ejemplo para los más pequeños o aquellos que en un futuro llegarán a ocupar su lugar. Gracias por todas y cada una de esas bendiciones que lamentablemente a veces ignoramos. Te pedimos para que tú nos sigas iluminando, para que tú nos sigas guiando, para que logres ayudar a esa persona que se ha desviado del camino, a esa persona que escucha tu mensaje pero que prefiere ignorarlo. Te pedimos encarecidamente por la paz mundial, por todos y cada uno de esos niños que sufren en el mundo, por aquellos que claman para que cesen las guerras y conflictos, por aquellos que siguen luchando por tu causa, para que tú los sigas guiando, para que tú les sigas dando la fortaleza que necesitan. Te pedimos para que tú nos sigas ayudando a ser esa sal en la tierra, esa luz en el mundo. Fortalece nuestros corazones para tener un corazón agradecido, no ser parte de esos 9, sino ser aquel samaritano que se devolvió en el camino para darte las gracias. Te pedimos por todos aquellos necesitados de tu palabra, para que tú los sigas guiando por el camino correcto. Te lo pedimos a ti, que siendo Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí ha llegado el programa Kyrios, el programa de la Diócesis de San Francisco de Macorís. Sin duda alguna ha sido un programa que con mucho cariño ha intentado llegar no solo a sus hogares, sino a sus corazones, tratando que cada quien logre al fin lograr ese cambio al que Dios nos está llamando constantemente. Vamos a comentarle a los demás lo que hemos aprendido, el cambio que podemos lograr. Vamos a compartir este video con sus familiares, sus amigos, con aquel que nosotros sentimos que verdaderamente lo necesita. Nos veremos en una próxima ocasión. Se despide Sally Santana, pero no sin antes dejarlos con el siguiente video musical que nos sigue entonando acerca de esta felicidad que nos conmueve, el decir que somos cristianos y que tenemos nuestros defectos, pero que seguimos trabajando para llegar a ser verdaderos cristianos como Dios nos está llamando a hacerlo. Hasta la próxima. En el camino te hagan tropezar, no te ates a nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar, que no hay excusa alguna para no servir a los demás, siempre sonriente sin dejar a la queja entrar, que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar, que si llevas la cruz a cuestas no se tiene por qué notar, que si esta no es nuestra liga, entonces ¿a qué te quieres aferrar? Simplemente baila y déjate de historias, aunque no tengas el control, cualquiera que sea la canción, déjate llevar en el salón, déjate hacer que trace tu camino, él también quiere bailar contigo. Si el sufrimiento es por amor, el dolor es diferente. Entrégate hasta el extremo, empápate de esta fuente inagotable, infinita, de la que siempre se sacan fuerzas. Es Dios Padre quien te grita, que te acompaña en lo que elijas.
Cada segundo puede ser el último, es la hora de levantarse. Vive derramando, derramando todo el vaso, que no haya gota que se salve. Busca creatividad, lo terrenal puede esperar. Recuerda que no pone firma, es la mejor forma de firmar. Simplemente baila y déjate de historias, aunque no tengas el control, cualquiera que sea la canción. Déjate llevar en el salón, déjate hacer que trace tu camino. Él también quiere bailar contigo. Recuerda que somos eternos, recuerda que el tiempo no es nuestro, recuerda que el cielo está abierto, de ti dependen 500. Simplemente baila y déjate historias, aunque no tengas el control. Simplemente baila, pase lo que pase. Pon en sus manos tu corazón, cualquiera que sea la canción. Déjate llevar en el salón, déjate hacer que trace tu camino. Simplemente baila y déjate de historias, aunque no tengas el control, cualquiera que sea la canción. Déjate llevar en el salón, déjate hacer que trace tu camino. Él también quiere bailar contigo. Programa televisivo Quirios, voz e imagen de la diócesis de San Francisco de Macorís. Quirios, Señor.